entre ellos. Bien, vamos sin más dilación a presentar a nuestro primer ponente, el doctor Rafael Rodríguez Ponga. Rafael Rodríguez Ponga es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1984. Ha sido secretario general con rango de subsecretario de la Agencia Española de Cooperación Internacional entre el 2001 y 2004, así como director general en los Ministerios de Educación y Cultura y de Asuntos Exteriores. Con estos cargos, Rafael Rodríguez Ponga formó parte del Consejo de Administración del Instituto Cervantes desde 1996 hasta 2001, del Consejo General de la Migración, del Consejo Escolar del Estado, del Consejo de Cooperación al Desarrollo, del Consejo Jacobeo, de la Academia de España en Roma, de la Casa de América y de otros órganos de participación social. Es autor de numerosos textos sobre el español y la diversidad cultural y lingüística, entre los que destaca el libro Del español al chamorro, lenguas en contacto en el Pacífico. También es presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y para hablar sobre la lengua española, España, México, unidad, diversidad. Bueno, hablar ante varios académicos españoles y mexicanos siempre es un riesgo, y hablar ante uno de mis profesores tan ilustres pues siempre da una cierta cosa al alumno, porque yo fui alumno del profesor Bosque, y por lo tanto pues hablar de lengua con el profesor Bosque delante pues siempre a uno le impone. Pero en todo caso, y con permiso del profesor Bosque y todos los demás, lo que es evidente es que cuando hablamos de lengua y de diversidad, yo creo que hay que partir de la idea de que todos hablamos de alguna manera, en alguna forma dialectal. Yo, desde Madrid, creía que hablaba el español estándar, hasta que llegué a Ciudad de México y me di cuenta de que en realidad yo hablaba un español dialectal, porque todos al fin y al cabo hablamos alguna variedad de español. Y cuando llegué a Ciudad de México, pues me di cuenta de que allí hablan otra variedad, cosa que era evidente, pero que la idea de español estándar no es tan evidente. ¿Cuál es el español estándar común internacional? Pues es algo que no es tan fácil. ¿Cuándo el español es español y cuándo el español deja de serlo? Es algo que tampoco es tan fácil. Fíjese que cuando se habla de las estadísticas de lengua española en el mundo y se habla de tal, parece como que todo el mundo hablara igual. Pues 400, 500 millones, no sé cuántos, pero ¿de verdad todos esos hablan español como lo entendemos nosotros? Bueno, ahora mismo sí nos estamos entendiendo, porque uno está hablando en un código de comunicación compartido y, por tanto, ahora mismo cualquier persona hispanohablante entendería lo que yo estoy diciendo, que además estoy intentando hacerlo así. Pero no siempre es así. ¿Cuáles son los límites del español? ¿El judeo-español es español? Pues unos dicen que sí y otros que no. La jaquetía, el ladino, ¿cuál es el límite? O más cerca de México, en Estados Unidos, todo ese conjunto de fenómenos llamados Spanglish, ¿es español? ¿O cuándo es español y cuándo deja de ser español? O más allá, en Filipinas y en las Marianas, perdonen, uno siempre acaba hablando de las mismas partes del mundo, pues el chabacano de las Filipinas, que es un conjunto de hablas criollas, o el chamorro de las Marianas, ¿eso es español o ya no es español? Yo creo que ya no es español, ya es otra cosa. Igual que el castellano ya no es latín. Podemos empeñarnos en seguir diciendo que el español es latín y que al fin y al cabo es una forma evolucionada del latín y que el castellano no es más que, bueno, pues un hijo del latín. Sí, hijo sí, pero no es lo mismo y no hay comunicación. Por eso, ¿hasta qué punto, cuando hablamos de la unidad de la lengua, estamos hablando de una sola lengua, estamos hablando de un conjunto de hablas que sí forman esa lengua histórica que es el español, pero hay puntos geográficos y, desde luego, comunidades lingüísticas, hablas determinadas que ya parece que dejan de ser español. Fíjense que uno da la vuelta al mundo, llega a Filipinas, llega a Zamboanga y ve por allí en algunos sitios que pone Tiangue. Es un español, no lo entiende, pero un mexicano sí.
Porque si un mercado se llama tiangue, a un mexicano le puede resultar familiar reconocer la etimología, pero un español no. Con lo cual, el español tenderá a decir en Filipinas, no, pero si eso no es español, eso será una palabra filipina. El mexicano sí la reconoce. Luego ya empezamos a ver que incluso la palabra mercado, que nos parece tan normal, no siempre se dice igual o no siempre significa incluso lo mismo. Yo he pasado muchas horas disfrutando de los diccionarios de mexicanismos, de Santa María, el de Morínigo, el diccionario de americanismos, pero horas y horas y horas para buscar una palabra, para compararla, como dice el otro, el diccionario de Lara, del español de México. Y uno va buscando cada palabra específica porque a lo mejor incluso la palabra que es la misma y que la reconocemos no significa lo mismo. Por la lengua escrita y por la lengua hablada, uno ve que aun estando en esta unidad, porque entre el español de España y el español de México hay una unidad básica, evidente, pero en esta unidad hay cosas que nos llevan a situaciones a veces de dificultades de comprensión. Claro, suponiendo que el español de México fuera uno y suponiendo que el español de España fuera uno, cuando los de México saben muy bien que en Monterrey o en Oaxaca se habla de forma distinta y saben muy bien que en Santander o en Sevilla también se habla de forma distinta. Pero, claro, nos encontramos con palabras que un español no reconoce. Uno no reconoce la palabra ni reconoce la referencia objetiva. Atole, chilaquiles, eso para un español medio que no haya estado en México no significa nada. En otros casos podemos compartir la referencia, pero no compartir la palabra. Miren, yo sé quién en México fue a una farmacia con un niño pequeño a pedir un chupete, un biberón y un potito, y salió de la farmacia diciendo: esto es como si fuera Dinamarca, no me he enterado de nada, ni ellos tampoco, como si yo estuviera hablando en danés, ¿cómo es posible? Y con un niño pequeño en brazos, si solo pido un chupete, un biberón y un potito. Bueno, los mexicanos saben que evidentemente si uno dice eso, pero probablemente si uno pide aquí un chupón, una mamila y un Gerber, pues tampoco se va a entender muy bien. Con lo cual resulta que, aun conociendo el producto y teniendo exactamente el mismo producto y teniendo en mente la misma imagen, nos fallan las palabras. Y palabras que tampoco son tan difíciles y tan complicadas. A veces tenemos exactamente la misma palabra, lo que pasa es que la referencia es distinta. El moderador acaba de decir buenos días, pero casi buenas tardes. Eso porque es mexicano. En España no se le ocurre a nadie decir ahora buenas tardes. Claro, cuando yo trabajaba en Ciudad de México y recién llegado me llamó alguien y le dije, pues venga usted por aquí a última hora de la mañana. Y se presentó a las 11. A mí me desconcertó, porque para mí la última hora de la mañana son las 2. Las 2 de la tarde. A ningún mexicano se le ocurre decir que las 2 de la tarde es la última hora de la mañana, pero en España es así. Porque en España la tarde, como todos saben, no empieza a las 12, empieza después de comer. Igual que la noche empieza después de cenar. No es una cuestión ni de horario, de las 12, la 1 o las 2, ni es una cuestión de si hace sol o no hace sol. Es una cuestión de si uno ha comido o ha cenado. Es más, qué frase tan española eso de decir, alguien dice buenas tardes, dice, bueno, buenas tardes será para ti, que para mí son buenos días todavía, porque no he comido. Luego, resulta que hasta la referencia física del tiempo en el que vivimos es distinta. O aquel periodista que fue a México entró en un Vips porque le parecía lo más cercano a España y pidió allí una tortilla y unas tostadas. Claro, lo que le llevaron no se parecía a nada a lo que esperaba. Y aquel hombre estaba, pero si le he pedido una tortilla y unas tostadas, pues que no me entiende usted. ¿Pero usted sabe lo que es una tortilla? Perfectamente, señor. ¿Y usted no sabe lo que son unas tostadas? Pues perfectamente lo sé. Pues cómo no, pues aquí las tiene.
Pero si esto no es una tortilla de unas tostadas. Y si era una tortilla, y si eran unas tostadas. Pero a la mexicana. Es decir, que no se parece nada, siendo la misma palabra, curiosamente. Y creyendo los dos que se habían entendido. Y creyendo los dos que se habían entendido, no se habían entendido. La referencia externa de la que estaban hablando era totalmente distinta. No digamos ya si entre medias aparecen los anglicismos. A mí me hacía mucha gracia, y me hace mucha gracia cuando los mexicanos critican a los españoles porque usamos muchos anglicismos, que es el ticket del parking y tal. Pero claro, cuando uno llega allá y entonces, jugando a la pelota, te dicen, cáchala. ¿Cómo que cáchala? Será agárrala, este catch, ¿de dónde viene? Porque esto no entraba dentro de mi léxico castellano, este verbo cachar. Y es interesante cómo dicen que esto de aparcar, visto desde México, parece un anglicismo. Y no lo es. Porque aparcar viene de parque, y parque es una palabra española de toda la vida, que quiere decir conjunto de automóviles. El parque de artillería o conjunto de vehículos, el parque de artillería, el parque de bomberos, el parque móvil de los ministerios, y aquí en España, parque no es un anglicismo. Es más, es un galicismo. Es un galicismo. Y lo acabo de comprobar nuevamente esta mañana. Efectivamente, viene del francés y del francés directamente del latín vulgar. Como un lugar reservado, un lugar tal, pues para dejar los vehículos. De ahí viene aparcar. Que luego del francés pasara al inglés, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero aparcar, aunque a un oído mexicano le suene raro, aparcar no es un anglicismo, ni mucho menos. Una palabra española, bueno, que viene del francés, en definitiva es palabra latina, es por tanto una palabra romance, como tantísimas otras palabras derivadas del latín que tenemos en España o que tenemos en el español. Bueno, todo esto son solo algunos ejemplos de los muchos retos a los que podemos enfrentarnos cuando hablamos de la enseñanza de español para extranjeros. Aquí tenemos a nuestro director académico y subdirector académico que saben muy bien cómo todos los profesionales del Instituto Cervantes por el mundo se enfrentan a diario con este reto. ¿Qué español enseñar? ¿Cómo enseñar esto? ¿Cómo enseñar este español? Para que el alumno lo que aprenda sea realmente esa lengua internacional que le pueda servir igual en España o en México, en Costa Rica o en Uruguay o en Chile o en Venezuela. Claro, eso resulta que llega a un punto en que no es posible, porque cuando uno desciende a palabras concretas, si uno pregunta en un ámbito hispanoamericano amplio cómo se llama esto, no hay acuerdo. Unos decimos bolígrafo, otros dicen pluma, otros dicen lápiz, otros dicen virome. Entonces, algo tan simple, y ya cuando uno habla, como yo he hecho, en fin, pues con profesores de español en Estados Unidos, y claro, el problema es que en el aula los propios alumnos hispanohablantes en un colegio, me da igual, en Nuevo México, en California, en Colorado o en Nueva York, los propios alumnos hispanohablantes no se ponen de acuerdo y discuten entre sí. A lo mejor algún día el español de Estados Unidos acaba teniendo una forma consolidada de cómo llamar al bolígrafo, pero mientras tanto, cada uno, según sea su origen, mexicano, colombiano, español o puertorriqueño, lo va llamando de una forma distinta. Para el Instituto Cervantes, para la dirección académica, es un verdadero reto. Es un verdadero reto. Cuando se enseña a los alumnos extranjeros a aprender español y, con el aprendizaje de español, a introducirse en la cultura española, bueno, pues se les habla de la tortilla de patatas, se les habla de la paella o el gazpacho. Hay también que hablarles de los chilaquiles y del mole poblano. A lo mejor sí. O a lo mejor, pues, que lo descubran como cualquier otro hispanohablante, como cualquier otro español, que cuando llega a México pues tiene que ponerse al día de un montón de vocabulario, de un montón de comida y de un montón de tradiciones
que si no, pues normalmente no las hubiera conocido. Es decir, ¿hasta qué punto el conocimiento de la lengua, o al revés, o el extranjero que estudia español en México, pues allí supongo que le hablarán mucho de las comidas y tradiciones mexicanas. Tienen también que hablarle de la paella y de la tortilla de patata desde México, cuando y ni siquiera la palabra patata es de uso general, porque es papa, claro. Entonces, metodológicamente esto plantea sus retos pedagógicos, plantea sus retos porque, claro, el alumno demanda verdaderamente el estudiar una lengua estándar. Fíjense que en el caso del inglés nos pasa lo mismo. Los que hemos estudiado, ¿qué estudiamos? ¿El inglés de Inglaterra o el inglés de Estados Unidos? ¿Cuál nos gusta más? Y luego resulta que cuando creemos que ya hemos estudiado inglés y nos viene un australiano, pues tenemos dificultades de comunicación, aunque ya pensemos que ya habíamos aprendido suficiente inglés. Porque toda lengua internacional acaba teniendo muchas variedades geográficas y acaba siendo una lengua muy dispersa. A veces también pasa eso mismo con lenguas muy pequeñas, pero desde luego con lenguas tan extendidas, por supuesto que pasa eso. Para nosotros verdaderamente es un reto, insisto. Nosotros ese reto lo vamos amortiguando de varias formas. Una, conscientemente, en cuanto a la propia metodología. Otra, en cuanto a la presencia ya de profesores en los centros del Instituto Cervantes en el mundo, profesores pues que son de varias nacionalidades. Y hay profesores pues en algún sitio que hay algún mexicano, y en el otro pues hay una peruana, y en el otro pues hay una argentina, para que los alumnos también se vayan acostumbrando a tener esas diversas pronunciaciones. No solo eso, los centros del Instituto Cervantes en el mundo, como son un servicio a toda la comunidad iberoamericana, pues realmente tienen también toda una oferta cultural complementaria, pero una oferta cultural amplia, también muy iberoamericana, además de la oferta lingüística. Y por lo tanto, todo alumno del Cervantes o el público que se acerque a cualquiera de los institutos Cervantes, pues con facilidad podrá ver una semana pues, que hay cine mexicano, y la otra pues hay poesía peruana, o hay unas jornadas sobre Venezuela o sobre América Central o sobre cualquier otra parte. Es decir, realmente hay un contacto cultural continuo y amplio que contribuye desde nuestro punto de vista, esa idea del Instituto Cervantes como un servicio, por supuesto, a los alumnos, pero un servicio a toda la comunidad iberoamericana y un servicio a toda la comunidad hispanohablante. ¿Qué es lo que se hace a la hora de la verdad? Bueno, pues modular un poco según las necesidades y según los sitios. No es lo mismo, evidentemente, el Instituto Cervantes de Lisboa o de Burdeos, donde por estar muy cerca de España, pues o Tánger o Tetuán puede pensar que están pues evidentemente más vinculados a España y al español de España, pues que el Instituto Cervantes en Nuevo México, en Albuquerque, donde evidentemente el español de España les queda un poco más lejos, y donde México y por supuesto Nuevo México y la realidad lingüística del sur de Estados Unidos es lo que les queda cerca. Entonces ahí también modulando es como se va solucionando ese reto académico que es el atender a esa diversidad del español. Evidentemente, el Cervantes no puede llegar a todo, y el Cervantes tiene, como es lógico, su punto de referencia, y la referencia es la Real Academia Española y todo el conjunto de academias de la lengua española. Evidentemente, el diccionario, la ortografía, la gramática. Esa es la referencia, la referencia para el español común, y como dijo don Fernando Lázaro, la Real Academia son los padres conciliares y el Cervantes son los misioneros. Entonces, una vez definida la gramática, la ortografía y el diccionario, pues evidentemente lo que le corresponde al Instituto Cervantes es ser los misioneros de lo que ya han decidido todo el conjunto de las academias. Y por lo tanto lo que se enseña es eso. Pero, insisto, verdaderamente es
es un reto grande cuando estamos hablando de unidad y diversidad. Y en el caso entre España y México, por eso también creemos que reforzar los lazos académicos entre España y México es muy positivo para todos, porque nos va a ayudar mucho precisamente a consolidar esta enseñanza de este español conjunto, que es lo que la gente demanda, este español común, este español estándar, porque es lo que el alumno demanda y lo que realmente nos va a ser útil a todos, conociendo también las realidades que hay en cada uno de los países. Así que termino simplemente insistiendo en lo que ya saben todos ustedes, en el interés que tiene el Instituto Cervantes en reforzar los lazos con México y en reforzar los lazos con todas las demás instituciones relacionadas con la lengua española, que es a la que servimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rafael, por esta interesante ponencia, Hablas locales y lengua estándar internacional. Vamos a dar la palabra a don Darío Villanueva, el doctor Villanueva, con su ponencia Posibilidades y límites de la unidad lingüística. Darío Villanueva, aquí a mi derecha, es gallego, es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, de cuya Facultad de Filología fue decano entre 1987 y 1990. Imparte o ha impartido docencia en las facultades de Filología, Geografía, Historia y Ciencias de la Comunicación de la USC. En junio de 1994 fue elegido rector de su universidad y en mayo de 1998 fue reelegido para un segundo mandato rectoral que concluyó en junio de 2002. Su libro de 2003, Discurso do Rectorado, recoge la exposición de sus ideas universitarias durante ese periodo, en el que desempeñó, entre otros puestos, una de las vicepresidencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y la presidencia de la Red de Bibliotecas Universitarias. Formó parte también del Consejo de Administración del portal Universia S.A. y creó Unirisco Galicia, primera sociedad de capital riesgo concebida para financiar proyectos basados en la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. En la actualidad es miembro del patronato y director del Consejo Científico de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ocupa el sillón D de la Real Academia Española y su discurso de ingreso versó sobre el Quijote antes del cinema. Desde junio de 2002 es correspondiente de la Academia Argentina de Letras y desde diciembre de 2009 secretario de la Real Academia de la Lengua. Don Darío tiene la palabra. Muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación. Cuando Alicia Mayer me pidió un título para ella, propuse uno muy cauteloso y muy prestigioso. Lo más logrado de toda mi intervención, sin duda, es el título Posibilidades y límites de la unidad lingüística, porque ni más ni menos nos remite al racionalismo kantiano, a las posibilidades y los límites de la razón. Esa cautela es debida fundamentalmente a dos razones. Una, que como habrán podido deducir por estas presentaciones biográficas que se acaban de hacer, yo no soy ni lexicógrafo ni sociolingüista. Por lo tanto, tengo muy poca autoridad para opinar rigurosamente sobre este tema, sobre todo estando acompañado en esta mesa por personas que tienen muchísima más categoría intelectual y académica al respecto que yo. Por lo tanto, esto me obliga efectivamente a una posición cautelosa que se vio incrementada por el hecho de que al leer una importante intervención de un magnífico maestro rumano-uruguayo, Eugenio Coseriu, en el primer simposio de Filología Iberoamericana de Sevilla de 1990, en donde versó sobre el español de América y la unidad del idioma, Coseriu decía que la unidad del idioma es en gran medida un asunto político, aunque su naturaleza, fundamentos y posibilidades pertenezcan al ámbito de la teoría lingüística. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con la lengua puede derivar en una interpretación política. Ya está así
anunciado nada más y nada menos que en la política de Aristóteles, que le presta muchísima atención a las cuestiones lingüísticas e incluso nos da esa pista que tantas veces recordamos ahora ante la presión de la llamada corrección política sobre la lengua y sobre todo sobre los diccionarios. Allí dice Aristóteles nada más y nada menos que las palabras sirven para lo bueno y para lo malo, para lo justo y para lo injusto, para lo conveniente y para lo inconveniente. De modo que cuando muchas veces se nos dice que los diccionarios debieran de extirpar las palabras inconvenientes, pues tenemos cuando menos el recurso de remontarnos nada más y nada menos que a la política de Aristóteles. Esa dimensión existe, evidentemente, es general a muchas otras cuestiones relacionadas con la lengua, porque la lengua, en una de sus más importantes funciones, es precisamente un instrumento para vertebración de la sociedad, para la manifestación de las opiniones y los intereses contrapuestos y también para la propia articulación del juego social y político del animal político que es el ser humano. Y además pienso yo que en este momento quizás el tema de la unidad y la variedad del español pueda tener un sesgo igualmente muy comprometido si lo relacionamos con la cuestión de la identidad. El asunto de la identidad es un asunto estrella en los debates y en las discusiones intelectuales y académicas desde hace varios decenios, creo yo, y a mí siempre me ha fascinado la cuestión de que el término identidad realmente significa dos cosas absolutamente contrapuestas. De un tiempo a esta parte triunfa la idea de identidad, como dice el diccionario académico, como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, o la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Y sin embargo, la primera acepción de identidad es cualidad de idéntico, y lo idéntico es lo parecido o incluso lo coincidente con lo otro. Por lo tanto, al hablar de identidad nos fijamos más en la identidad como diferencia, pero no debemos olvidar que identidad también significa parecido, similitud o incluso también podríamos decir identificación. Por lo tanto, que un español inexperto como yo insista demasiado en argumentos de la unidad del español ante un Senado tan discreto como el de ustedes, en donde hay muchos mexicanos y muchos latinoamericanos, bueno, tampoco exageraré como el rector de la UNAM, no muchos distinguidos mexicanos y latinoamericanos, se podría interpretar, pienso yo, en una clave de una especie de verdaderamente triste y anacrónico neocolonialismo sobre el supuesto de que cuando se habla desde aquí de unidad del idioma es como si se estuviera proyectando la identificación absoluta y total del español o castellano o español con la lengua que se habla en México y en tantos otros países. Por supuesto, este es un tema tratado muy ampliamente por diversos autores a los que he recurrido para ir venciendo mi natural desconocimiento del tema, ¿no? He recurrido a los trabajos de un gran filólogo hispano-mexicano, Juan Miguel López Blanch, que se ocupó de ello con mucha intensidad, pero también a los trabajos de mi admirado y llorado amigo José Moreno de Alba, de Raúl Ávila o de Humberto López Morales o de Francisco Moreno, persona tan vinculada a esta casa y un dialectólogo muy atento a la cuestión también americana. Evidentemente también habría que diferenciar, hablando de unidad del español, entre lo fónico, lo gramatical, lo léxico e incluso, si ustedes quieren, también lo ortográfico. Y en definitiva esto está apuntando hacia el trabajo que la Real Academia Española viene desarrollando desde hace 300 años y últimamente, por supuesto, con la colaboración mano a mano de las academias de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Al fin y al cabo, en el año 9 publicamos una magna gramática de la que fue ponente don Ignacio Bosque, aquí presente, a la que se añadió 2 años después el capítulo muy novedoso de la fonología,
dirigido por nuestro director, don José Manuel Blecua. Al año siguiente se publicó una nueva ortografía y en este momento estamos terminando la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española que dirige y también está presente aquí don Pedro Álvarez de Miranda. Con ese conjunto de obras estamos realmente tocando distintas parcelas o facetas del tema de la unidad. Ortográficamente gozamos de una unidad, yo creo que admirable, díganselo si no a los portugueses. En el aspecto fonético es evidente que hay unas diferencias significativas, pero no insuperables ni insalvables, diferencias que se producen, por supuesto, también en el propio ámbito de la península ibérica, y en las cuestiones gramaticales, la gramática, que es la primera gramática panhispánica efectivamente considerable de tal modo, pues especifica perfectamente esas diferencias, que tampoco son tantas, en lo que se refiere a la estructura y la articulación gramatical de nuestro idioma. Unidad del idioma, dimensión política. Fíjense ustedes, como no tengo gran ciencia al respecto, les voy a comentar algunas experiencias personales que tocan el asunto y que me dejaron su huella cuando realmente las tuve. Hace tiempo, no hace mucho, unos meses, me sorprendió encontrar en un periódico mexicano unas declaraciones de un lingüista en donde se hablaba de una visión demasiado etnocéntrica y metropolitana de la Academia Española en relación, decía, con las antiguas colonias, de lo que deducía que la Academia Española no estaba dispuesta a aceptar las diferentes maneras de hablar del español de América. E incluso este lingüista proponía una diferencia ni léxica, ni fónica, ni gramatical entre el español de México y el español de España, sino incluso también en el plano semántico. Es decir, que una misma palabra reconocida en los dos países, aunque se refiriera a una misma realidad, en este caso política, semánticamente tenía una significación completamente opuesta. Y era la palabra soberanía. Y este informante o este declarante decía: somos dueños de una semántica propia. Soberanía, que es muy valiosa para nosotros, significa el derecho del pueblo para elegir el resto de su vida. Para la Academia Española es el derecho del rey. ¿Vamos a cambiar este significado nosotros? Claro que no, si somos una república. Claro, esto a mí me dejó muy desasosegado y enseguida me fui al diccionario para ver si efectivamente nosotros definíamos soberanía como el poder y el derecho del rey. Y efectivamente no es así. Quedé muy tranquilo porque soberanía significa poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, o cualidad de soberano, o alteza y excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Pero no solo, en fin, tranquilizado por lo que el diccionario me decía, me fui a la Constitución Española de 1978 a ver qué decía allí al respecto, y en su artículo primero, el punto 2, dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, de que emanan los poderes del Estado. Evidentemente, por lo tanto, ni para la Academia Española ni para el Estado español soberanía significa lo que ese declarante decía que significaba en España frente al significado de la palabra soberanía en México. Quizás esto tenga que ver con la perspectiva distinta que se puede adoptar ante un hecho tan complejo, tan delicado y tan lleno de matices como es la cuestión de la unidad o de la variedad lingüística, que en última instancia remite a aquella dualidad que el benemérito fundador de la lingüística moderna, Saussure, de quien acabamos de cumplir, por cierto, el centenario de su fallecimiento, en el curso de Lingüística General, que se publicó póstumamente en 1916, identifica como esos dos grandes vectores que explican el ejercicio del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tenemos. Ninguna comunidad humana, por alejada, por remota, por incomunicada que esté, ha dejado de ejercer esa capacidad neuronal, fisiológica y anatómica de cada uno de los homo mulieres sapientes mediante el ejercicio de un sistema comunicativo
que comprende, por una parte, una dimensión social, es decir, un código de convergencia y de aceptación de elementos comunes que permiten la comunicación, y luego tiene una dimensión, por supuesto, individual, que es la realización particular que cada uno de nosotros hacemos de nuestra capacidad del lenguaje en función de ese código, que es el habla. El habla es propiedad de cada uno de nosotros. Tenemos matices y diferenciaciones específicas que nos corresponden, y a través del habla podemos contribuir al desarrollo de la lengua, del código común. Hay personas que han inventado palabras, y esas palabras, en el momento en que son aceptadas por el conjunto de la comunidad que utiliza esa lengua, pasan a incorporarse al código común y compartido. El último caso famoso de esto lo tenemos con Mileurista en España, cuyo origen se sitúa perfectamente en las declaraciones de una muchacha a el periódico El País, en donde dice: es que yo soy una mileurista. Pues hoy en día todo el mundo, en España, por supuesto, dice tal cosa. Evidentemente, lo que no podemos pretender es que mileurista tenga ese significado para un colombiano, para un paraguayo o para un mexicano de Distrito Federal. Pero no creo que esto sea determinante para hablar de falta de unidad en el idioma. El problema está, por lo tanto, en esos distintos niveles a los que yo me estoy refiriendo. Y quizás en el léxico es donde se perciben más estas circunstancias de falta de acomodo entre la comunicación de uno y la comunicación de otro. En este sentido, por ejemplo, me sorprendió en su momento que frente a los otros lingüistas que antes mencioné, tomen por ejemplo como referencia a Juan Manuel López Blanch, que es un decidido defensor de la unidad básica en el léxico del español, tanto peninsular como mexicano, José Moreno de Alba es mucho más escéptico al respecto. Incluso Moreno de Alba en algún momento llega a decir que a él le preocupa mucho menos la unidad del idioma en lo que se refiere al aspecto fónico y al aspecto morfosintáctico, y donde ve mayor posibilidad de divergencia es precisamente en el léxico, aunque añade inmediatamente, sobre todo si empezamos a bajar el nivel del español general y empezamos a ver el léxico de gremios, el léxico de determinadas actividades, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso de José Moreno de Alba influyó mucho un libro de un checo, Lubomír Bartoš, del año 1971, en donde prácticamente vaticinaba una fragmentación lingüística del español por culpa del léxico. Pero esto es en el año 71, y desde entonces hasta ahora han ocurrido muchas cosas, y algunas de las que han ocurrido son positivas y favorables para el mantenimiento del idioma también en el aspecto léxico. Me refiero sobre todo a la difusión de los medios de comunicación de masas que tienen una influencia extraordinaria en los usos lingüísticos, y que a veces a través de fórmulas aparentemente no canónicas, como puedan ser las telenovelas o la música popular, etcétera, están contribuyendo extraordinariamente a esto. Varios compañeros nuestros, recuerdo por ejemplo a Gregorio Salvador o a Humberto López Morales, secretario general de ASALE, han reparado, por ejemplo, que hablantes españoles en declaraciones públicas que han hecho, y personas de cultura media, no me refiero a un español especialmente culto, utilizan ya la palabra, el adjetivo chévere, para referirse a algo que es bonito, que está muy bien, y esto Humberto López Morales se lo escuchó a una señora de Huelva elogiando la actuación de una ministra cuando el episodio aquel famoso de las vacas locas, pero también Gregorio Salvador lo encontró en una chica de Burgo de Osma que hablaba sobre unas prendas de vestir que le parecían chéveres. En este sentido, la función de los medios de comunicación son muy interesantes. Hay varios estudios, tanto referidos a la prensa, la radio y la televisión en Colombia como en México, de los que yo he podido leer, en donde, estudiando las palabras fundamentales que se utilizan en estos medios, se llega a la conclusión, pienso por ejemplo por una parte en Ávila y en otra parte Martos,
de que más del 90% de los términos utilizados en los noticiarios, en fin, las retransmisiones de actos, de eventos, etcétera, son comunes a eso que se llama un español general, lo cual, por otra parte, es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que en los medios de comunicación, como su propio nombre promete, lo fundamental es comunicar. Por lo tanto, si alguien quiere comunicar, lo que procura es hacerlo con los términos más eficaces para la comunicación. Esto ya lo hizo el presidente Roosevelt en aquellas famosas fireside chats, aquellas conversaciones suyas por la radio que desde los años 30 hasta los años 40 fueron fundamentales en la política norteamericana. Por un lado, así propagó el New Deal y por otra parte también consiguió que los americanos aceptaran la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Pues Roosevelt en esas charlas utilizaba un 90% de palabras que estaban entre las 1000 más usadas del idioma inglés. Era una estrategia absolutamente deliberada para poder alcanzar el máximo de eficacia perlocutiva y también ilocutiva. Era necesario utilizar palabras que casi todo el mundo conocía. Por otra parte, en relación a las cuestiones del léxico, nos dicen los lingüistas que hay, por un lado, la dimensión de la nómina activa de palabras que un mexicano o un español conocen, pero también hay lo que se llama la nómina pasiva, es decir, aquellas palabras que no siendo propias del idiolecto en el que uno ha nacido, dentro del gran ámbito del español, a través del contexto uno puede fácilmente interpretar y comprender lo que significan. Es decir, que esas palabras no representarán nunca una barrera de separación entre esos dos idiomas. Claro, aquí, en relación a todas estas estadísticas que dan esos resultados, que todos reconocen, el propio Rosenblatt también, de más de un 90% del léxico compartido, siempre queda la pregunta de sobre qué corpus se ha trabajado a la hora de buscar las estadísticas, ¿no? El propio Lope Blanche lo decía. Bueno, él, por ejemplo, en el estudio comparativo del español de México, DF y de Madrid, utiliza 130 y tantos mil vocablos, que son, por supuesto, muchas menos palabras, ¿no? Porque hay vocablos repetidos. Pero él, en su artículo del año 2000 en la revista de Filología Española, alude a esto, que era necesario encontrar siempre unas bases de datos lo más potentes posibles. Y eso es lo que, por ejemplo, se está haciendo ahora con el corpus del español del siglo XXI, que es uno de los proyectos y realizaciones de la Academia Española, que consiste en introducir en la memoria de nuestros lexicógrafos, en la informática, no en la de ellos, quiero decir, 25 millones de formas del español cada año. No son 25 millones de palabras, no hay tantas, por supuesto, sino que son 25 millones de realizaciones de palabras del español tomadas de fuentes orales o de fuentes escritas, un 70% de fuente americana y filipina y un 30% de fuente española, y la procedencia, comunicación, prensa, radio, televisión, pero también literatura, economía, publicidad, deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Con esa base de datos que está a punto de llegar a los 300 millones de formas, es muy fácil ya también apreciar algo que para Lope Blanche era fundamental, no solo identificar la identidad de palabras, sino también ver su vitalidad, es decir, cuando una palabra o una acepción irrumpe, en dónde irrumpe, cuánto tiempo se mantiene, si decrece o decrece su uso, si experimenta modificaciones de significado, etc. Y voy a terminar ya. 3 anécdotas particulares al respecto en relación a esto. Periódicamente, la Academia recibe a través de la prensa artículos de opinión, a veces escritos por especialistas, o sea, por periodistas especializados, en donde echan en cara que el diccionario no recoja determinada palabra. A raíz del anuncio de la publicación del diccionario de este año, que es la 23ª edición, el diccionario del Tricentenario, que se va a presentar aquí y en México en octubre, noviembre de 2014, se anunció que
un poco para ponernos en salvaguarda, que algunos neologismos no iban a tener entrada, estaban perfectamente registrados, pero que no íbamos a introducirlos. Y concretamente a este periodista que digo, cuyo nombre no mencionaré, no por nada, sino porque no es del caso, le dolió mucho que la Academia anunciara que renunciaba a incluir en su diccionario pibón y choni. Pibón y choni. Y le parecían dos palabras estupendas, de una gran vida. Bueno, pibón es de la familia de piba y de pibita, que tiene una vertiente claramente argentina, pero en el español actual significa pues, una mujer realmente espectacular por sus atributos físicos, etc. Y en cuanto a choni, fíjense ustedes, en Canarias significa una cosa distinta que en el resto de España. En Canarias es equivalente a guiri, choni es el extranjero, probablemente por deformación de Johnny, pero en el resto de España la choni es una muchacha que quiere parecer sofisticada, pero que realmente es muy vulgar. Hace poco el expresidente Pujol dijo que uno de los grandes éxitos del soberanismo catalán es que había chonis soberanistas, concretamente. ¿Por qué no está esto en el diccionario? Porque evidentemente esas palabras no dicen absolutamente nada a un mexicano, y a un colombiano, y a un paraguayo, y a un costarricense o a un hondureño. Y por otra parte el diccionario tiene un espacio, tiene el espacio de las matrices tipográficas con las que cuenta. Ha crecido, tendrá cerca de 93.000 lemas, pero hay que hacer una selección, evidentemente. Y eso nos lleva otra vez al tema del español general, que quizás es algo distinto del español neutro o el español estándar. El español general sería esa reunión estadísticamente confirmada de aquellas palabras que tanto en la nómina activa como en la nómina pasiva resultan comprensibles para un hispanohablante de tipo medio. No estamos hablando de un hispanohablante culto. Segunda cuestión, y voy terminando. Hace 2 semanas estuve en México, invitado por la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, que cumplía su 50enario. Y después de haber dado mi conferencia, asistí a una mesa redonda en la que intervenía Felipe Garrido, Luis Fernando Lara, etcétera, sobre la diversidad del español, las 3 regiones principales. Y allí ellos se quejaban, y yo creo que tenían toda la razón del mundo, ya que estábamos en un ámbito editorial, porque las traducciones que se hacen de obras extranjeras por parte de empresas editoriales, que muchas veces son multinacionales dentro de nuestro ámbito, eran muy poco cuidadosas con la especificidad léxica de cada zona. Y en concreto mencionaban un caso en donde decían que un libro de adolescentes que se traducía y de ficción tenía una frase en que decía: la chica de la bici es una pija. Claro, esto para los muchachos y las muchachas mexicanas era un absoluto descalabro. No sabrían muy bien qué era una pija, y la palabra bici no es precisamente la que se usa para referir al artilugio. Y finalmente termino volviendo a lo que les decía de la influencia enorme de los medios, que juegan siempre a favor, creo yo, de la unidad del idioma. Nosotros recibimos al mes en el diccionario en línea de la Real Academia Española, por consultas procedentes de todo el mundo, pero especialmente de los países hispanohablantes, una media de unos 42 millones de consultas cada mes. Hay meses en donde, por cierto, el mes pasado bajamos un poco a 39 millones, pero el anterior había sido muy bueno y eran 48. Y no solo, en fin, hacemos estadística de las consultas, sino también de las palabras más consultadas, ¿no? Las palabras más consultadas que están en el diccionario y también las que no están, porque muchas veces la consulta se refiere a palabras que no están. Y hace 2 años, en el 2012, la palabra que generalmente era la más consultada, la palabra cultura, estuvo a punto de desaparecer de ese primer puesto. Y los informáticos estaban muy preocupados y decían que no entendían muy bien qué estaba ocurriendo, porque la palabra más consultada durante aproximadamente 6 meses fue la palabra majunche. Palabra que está en el diccionario de la lengua española, pero es una palabra de Venezuela y de parte del Caribe que significa lo mismo que en Argentina y en Uruguay boludo o pelotudo. No es precisamente una palabra amable, es más bien un insulto. Y aquello, después de haber chequeado las fuentes, se encontraron con que no había ningún error. Era así. De repente majunche había irrumpido en el estrellato de las palabras del español. A nosotros nos
complació mucho que estuviera en el diccionario, porque eso demuestra que efectivamente ese diccionario no tiene esa visión etnocéntrica y neoimperialista que algunos le puedan atribuir. Pero al final descubrimos la razón de ser. Había empezado la campaña electoral en Venezuela y el candidato Chávez y presidente se refería al líder de la oposición y candidato Capriles, nunca jamás por su nombre, no lo mencionó nunca su nombre, sino que siempre le llamaba el Majunche. Y al llamarle el Majunche, no solo muchos venezolanos, sino también el resto de los hispanohablantes y algún extranjero dijeron, bueno, ¿y qué le estará llamando? ¿A dónde recurro para enterarme qué significa Majunche? Y la fuente a la que recurrieron fue precisamente el Diccionario de la Lengua Española. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Villanueva, por su magnífica exposición y por darnos este último apunte, ¿no? Yo creo que cultura seguirá siendo, ¿no? Una de las, por lo menos que esté arriba, ¿no? Eso es. Pues de Instituto Cervantes y de la Real Academia de la Lengua nos vamos a la UNAM, nos vamos a la Ciudad de México, nos vamos a México y a la Academia Mexicana de la Lengua. Empezamos con don Gonzalo Celorio, mexicano, escritor y profesor de literatura, estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es profesor desde 1974. También ha dictado cursos en otras instituciones nacionales y del extranjero, como la Universidad de La Habana, la de Buenos Aires, la Autónoma de Madrid, la de Alcalá de Henares y la Pompeu Fabra de Barcelona. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 en la categoría Lingüística y Literatura y el Premio Universidad Nacional en el campo de la creación artística y la extensión de la cultura. Ha publicado 3 novelas, Amor propio y Retiemble en sus centros la tierra, y 3 lindas cubanas, y una decena de libros de ensayo, entre ellos México, Ciudad de Papel, Ensayo de Contraconquista y Cánones subversivos. Fue coordinador de difusión cultural y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y director general del Fondo de Cultura Económica. Don Gonzalo, tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Cervantes por invitarme a participar en este coloquio y sobre todo muchas gracias a todos ustedes, a quienes ya considero mis amigos muy cercanos por aquello de que en la cárcel, en el hospital y en las mesas redondas se conoce realmente a los amigos. Quiero empezar por decir que la española es la lengua materna de comunicación internacional con mayor número de hablantes del mundo. Hay otras lenguas que tienen más hablantes que el español, como el chino o el hindi, pero que no salen de sus fronteras nacionales. Hay otras lenguas que tienen una cobertura mayor, como el inglés, pero el inglés no es la lengua materna de cerca de 500 millones de personas, como lo es el español. No deja de ser muy impresionante, pues, que la española sea la lengua materna de comunicación internacional con el mayor número de hablantes del mundo, una lengua que la tienen por común cerca de 500 millones de personas y que se habla exclusiva o mayoritariamente en 20 países. Es obviamente, puesto que el territorio donde se habla es tan vasto, una lengua que ofrece, como todas las lenguas, diversidades dialectales acusadas, pero lo que me resulta más extraordinario y más importante es que a pesar del extenso territorio donde se habla y a pesar de estas variantes dialectales, es una lengua extraordinariamente unitaria, sobre todo en lo que hace a la norma culta, donde la inteligibilidad es prácticamente total. Ya señalaba don Darío Villanueva
que tenemos un fondo activo limitado en el sentido de que no usamos todas las palabras que entendemos, pero tenemos un fondo pasivo realmente muy amplio, en muy buena medida gracias a los medios de comunicación, como él lo señaló, que nos permite entender muchas palabras que no usamos y que esto contribuye sin lugar a dudas a esta inteligibilidad panhispánica. Ciertamente yo jamás le llamaré a esto un bolígrafo, como lo decía don Rafael Rodríguez Ponga, pero entiendo perfectamente lo que es un bolígrafo, aunque no use esa palabra, como entiendo perfectamente lo que significa la palabra chévere, aunque no la use. Y hace un momento don Darío Villanueva tuvo un pequeño titubeo porque iba a decir noticiero y acabó por corregirse y dijo noticiario. Y efectivamente yo nunca diré noticiario, pero entiendo perfectamente lo que significa, aunque diga noticiero. Pueden variar las estadísticas en función del número de voces del corpus que se analice, pero podríamos decir que entre el 86%, como lo dice don Humberto López Morales, o el 90%, como lo acaba de decir don Darío Villanueva, tenemos realmente en la norma culta una inteligibilidad, porque son todas estas voces las que pertenecen al español general y no tienen, por consiguiente, una marca dialectal. Durante mucho tiempo se consideró que la lengua española era propiedad de la España peninsular y que esta lengua era pues la predominante y que en los países americanos esta lengua se había impuesto y la habíamos de alguna manera en América adoptada como una lengua prestada con la que no nos identificamos. Esta idea, que es una idea falaz ciertamente, fue alimentada, quiero decirlo, por los propios hispanoamericanos que en su proceso de emancipación cultural a lo largo del siglo XIX consideraron ciertamente que el español era una lengua de dominio, el español era la lengua que se identificaba con la conquista, con la dominación colonial, y hubo una actitud contraria, pues, a este predominio de la lengua española, aunque no tuviéramos otra lengua, por lo menos en el caso de las manifestaciones literarias, con la cual poder suplir la lengua española. Cuando yo era chico, no estudié español en la escuela primaria, se llamaba lengua nacional, no fue sino hasta hace unos 40 años, 35, 40 años, cuando al español se le empezó a llamar español en México, porque se tenía que decir lengua nacional de una manera eufemística, porque la palabra España implicaba pues una connotación de dominio y de conquista. Esto ha tenido también algunas consecuencias muy importantes y muy significativas, porque en México y en otros países hispanoamericanos el español no es constitucionalmente hablando la lengua oficial. En México no tenemos una lengua oficial, a pesar de que el español sea la lengua mayoritaria y que sea la que en términos reales y operativos funciona como tal. Y no es una lengua oficial porque se considera que darle este carácter en el ámbito jurídico sería tanto como echar en un nivel secundario, relegar a un segundo plano las lenguas originarias de México. Esto es un problema serio porque precisamente porque no es el español lengua oficial, no se pueden considerar tampoco a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, ni se pueden considerar como lenguas oficiales en las entidades federativas donde se hablan, cosa que sí ha ocurrido en España, por ejemplo. De manera tal que nuestras lenguas indígenas, que generalmente en su defensa se hacen estos argumentos para no considerar a la lengua española como lengua oficial, pues son las más perjudicadas porque no hay ningún compromiso constitucional jurídico para que estas lenguas nacionales indígenas sean protegidas, estudiadas y difundidas. No hay realmente ninguna razón estrictamente lingüística para privilegiar
la norma de un país sobre la norma imperante en otros países donde se habla. Cito al Diccionario Panhispánico de Dudas, una de las primeras obras panhispánicas, manifiestamente panhispánicas, publicada por la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española, en donde se dice que por su carácter de lengua supranacional, hablada en más de 20 países, el español constituye en realidad un conjunto de normas diversas que comparten, no obstante, una amplia base común, la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal, extraordinariamente homogénea en todo el ámbito hispánico, con variaciones mínimas entre las diferentes zonas, casi siempre de tipo fónico o léxico. La norma, pues, es policéntrica y así ha sido considerada en las últimas obras académicas, por lo menos en términos teóricos, y tan válida sería la norma española peninsular como la norma mexicana o la de otros países hispanohablantes. Conviene quizás definir el concepto de norma, pues tiene un doble sentido, como lo argumentaba nuestro añorado y llorado José G. Moreno de Alba, porque él hablaba de norma como uso, lo normal, y de norma como prescripción, es decir, como lo debido. El propio Diccionario Panhispánico de Dudas dice con respecto a norma lo siguiente, esa es su definición: la norma es el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de hablantes, adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en modelos de buen uso. Es decir, que los hablantes, al usar normalmente la lengua, le dan un sentido de ejemplaridad, un sentido modélico que las obras académicas registran en sus obras, donde cobran este sentido prescriptivo. Yo celebro realmente que en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, las obras académicas hayan adoptado de manera teórica, por lo menos, una condición, un carácter panhispánico. Efectivamente, este criterio se ha fortalecido a lo largo de los últimos años y está presente, teóricamente por lo menos, en la elaboración de las principales obras tanto de la Real Academia Española como de la Asociación de Academias de la Lengua Española. No me gusta tener que decir las dos cosas porque tal parecería que la Real Academia Española no fuera parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Siempre nos inquieta a los americanos que en estas obras fundamentales, como en el diccionario, como en la gramática, aparezca la Real Academia Española y luego la Asociación de Academias de la Lengua Española en una especie de redundancia parcial, porque finalmente la Real Academia Española es miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Deploro, no obstante, a pesar de esta celebración, que no se haya cumplido de manera cabal la condición panhispánica que, en teoría, se ha tratado de seguir en estas obras académicas. Voy a hacer un repaso muy sintético, sin ser tampoco autoridad, por la misma lectura de esta semblanza biográfica. Me parezco más a don Darío Villanueva que a los ilustres académicos que están aquí presentes y que me tienen un poco nervioso para hablar de sus temas, porque me estoy metiendo en los terrenos casi de su exclusiva propiedad. Pero he tenido la oportunidad en el ámbito de la Academia Mexicana de la Lengua, en la cual presido la Comisión de Consultas, y en la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que me tiene aquí en Madrid por unos meses, no por primera ocasión, por cierto, de enfrentarme a algunas de estas obras y de colaborar, aunque no sea como especialista en ellas. Con respecto al Diccionario Panhispánico de Dudas, que se asume desde el título como un diccionario que responde a todo el ámbito de la lengua española, que es una obra de 2005, fue elaborado en teoría a partir de las consultas más frecuentes que se presentaban a todas las academias
de la lengua española y contó con representantes de las academias que se distribuyeron en 8 áreas distintas, áreas representativas de la lengua: el área de Chile, el área del Río de la Plata, el área andina, la del Caribe continental, la del área de México y Centroamérica, área de las Antillas, área de los Estados Unidos, donde se habla también muy importantemente la lengua española. Estados Unidos es el segundo país después de México con el mayor número de hablantes de español, y el área de España, que de una manera muy cortés en la edición se pone hasta el final y no al principio en estos créditos. Me parece que contó con representantes de las academias. Este diccionario adopta una actitud panhispánica, adopta el criterio de que la norma es policéntrica, pero la verdad es que frente a estos apabullantes números de consultas, como los 42 millones de consultas mensuales que llegan a la Real Academia, pues las consultas que llegan a las academias hispanoamericanas son realmente muy tímidas, muy pobres. Creo que la mexicana es una de las academias que más consultas recibe, pero de todas maneras las cifras no son de ninguna manera comparables. Y a pesar, pues, de que es un diccionario panhispánico, todavía podemos advertir que hay en él cierta propensión a la imposición de la norma peninsular hispánica. La nueva gramática de la lengua española, publicada en 2009, cuyo ponente está aquí presente, don Ignacio Bosque, pues es una obra que efectivamente adoptó desde un principio un criterio panhispánico, aborda también aspectos gramaticales propios de América, como en el capítulo de la flexión verbal, todas las variantes del voceo, que es una forma gramatical propia de varios países americanos, entre otros también de México, de la parte del sureste de México, en donde realmente empieza en términos lingüísticos Centroamérica. Toma también ejemplos de la lengua literaria, de un corpus de las obras más importantes de la literatura española y de la literatura hispanoamericana. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración de estos corpus, y me parece que es quizás la obra que de mejor manera cubre este sentido panhispánico. La ortografía tiene sus problemas. La edición de 2010 es la segunda edición de una ortografía moderna, es mucho más amplia la de 2010 que la de 1999, pero hay que decir que ya la del 99 fue elaborada con el concurso de las academias americanas. Pero ¿qué ocurre con la ortografía? Que para que una obra sea presentada por consenso de todas las academias, pues algunas academias tienen que dar su brazo a torcer para que la ortografía pueda ser publicada. Y lo que ocurrió en la ortografía del año de 1999 es que se dejaban algunos aspectos potestativos, es decir, que era el propio usuario de la lengua, el escribiente, quien decía si se usaba de tal o de cual manera alguna modalidad ortográfica, como podría ser, por ejemplo, la acentuación, la tilde en el solo adverbial o en los pronombres demostrativos. Yo creo que la ortografía es la única obra de la academia en donde la academia no nada más puede, sino debe ser